RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. El día de hoy tenemos un programa especial, especialmente diseñado para ustedes. Antes vamos a tener un análisis de lo que está pasando en el sector educación y después ustedes podrán acceder y les vamos a compartir por medio de este programa un webinar que se dio en la ciudad de Lima, gracias a la Cámara de Comercio Española, aquí en el Perú. Solamente para darles detalles un poco del sector, bueno, ha sido ratificado en el gabinete ministerial el ministro Benavides. Desde acá saludamos y les deseamos la mejor de la suerte en esta tarea que tiene todavía por desarrollar en el sector educación. De hecho, dentro de sus tareas pendientes está la elección próximamente del Consejo Nacional de Educación, el cual esperemos que en la brevedad lo pueda hacer para que también tenga gente alrededor que pueda ayudarle de cara a las políticas educativas y sea un consejo descentralizado y representativo, que es lo que buscamos, de diferentes tiendas políticas incluso. ¿Por qué no pensar si hablamos de democracia? Bueno, unas informaciones importantes que tenemos que tener es, sí, de aquí saludar esta nueva designación, pero también sumamente preocupados por las noticias que hemos recibido, ¿no? Por un lado, el legislativo ha determinado que y ha promulgado una ley que el 6% del PBI sea para producto para educación. Creo que todos buscamos que la educación crezca y tenga un nivel alto y tenga una ejecución presupuestal adecuada y tengamos mayor inversión en el sector, ¿por qué no? Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el 6% cuando sabemos que estamos cayendo económicamente entre el 12 y el 15%? Es mejor mantenernos con lo que tenemos, ¿no? No se trata de un tema de porcentaje solamente, creo que se trata de un tema de enfoque y cuánto es el presupuesto asignado al sector y cómo esto se reparte en las regiones y en los gobiernos regionales y se ejecuta adecuadamente. Y esto es lo preocupante, porque miren, estamos ya para llegar a 28 de julio, han transcurrido 6 meses desde que empezó el año, a pesar de la pandemia, y tenemos cifras realmente para llorar. Solamente la ejecución del Ministerio de Educación a la fecha es el 30%. Así como ustedes escuchan, 30%. Esto es para realmente pensarlo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Nuestros niveles de ejecución. Y si vamos al presupuesto dado por el COVID, solamente tiene el 0.5% de ejecución. Esto nos llama a la reflexión, o estamos distraídos en temas políticos, o realmente queremos ejecutar y queremos desarrollar realmente el presupuesto que tenemos. ¿De qué nos sirve tener más presupuesto si no ejecutamos lo que tenemos? Y todos los años tenemos devengados. Pero la pregunta no solamente es tener presupuesto, la pregunta va en qué, para qué y cómo se invierte el sector. Yo creo que aquí el Congreso de la República tiene una función más fiscalizadora de lo que están haciendo en el Ejecutivo y sin llegar al pecheo, como se dice, político, pero sí poder ver realmente qué es lo que se está haciendo, si realmente se están llegando a las zonas que se tienen que llegar, si realmente los materiales, si las tablets, si los contenidos son adecuados, si la educación privada está prestando el servicio que corresponde y no estamos en estas pullas entre público y privado, de lo cual no viene nada al caso, cuando vemos que muchas instituciones de educación privada están haciendo su mejor esfuerzo para llegar a una educación de calidad, aprender de esas experiencias y no estar peleándose entre empresa privada y gestión pública, ¿no? Algunos tienen el mito pensar que la gestión pública o solamente la educación pública tiene que existir en el país. Pues creo que eso es un mito que el Perú no va a pasar y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, desde acá llevamos estas reflexiones antes de iniciar el webinar para la transmisión que también nos ha autorizado la Cámara de Comercio de España, donde participamos nosotros, en este caso mi persona, como director del Centro de Innovación de Políticas Públicas,
y también tuvimos la participación de tres grandes ponentes. Mariana Rodríguez, directora de Empresarios por la Educación, presidenta de Empresarios por la Educación y directora o también promotora de la cadena Future Schools. Estuvo Juan Manuel Ostoja, el CEO de USIL, y también estuvo con nosotros el CEO de Indra, ¿no? Una gran empresa de temas de tecnología española, y Víctor Suzuki. Entonces con ellos compartimos este webinar el viernes pasado y gracias a la autorización de la Cámara podemos transmitir también este webinar para que todas las personas de RCR y de las radios que nos siguen puedan tener acceso a escuchar desde expertos nacionales e internacionales sobre la situación de la tecnología y la educación. Desde acá le damos el pase para que puedan escucharlo y nosotros nos vamos a volver a encontrar seguramente en la próxima edición de Hablemos de Educación. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Daniela Moreno, responsable de Servicios Empresas de la Cámara Española. Muchas gracias por acompañarnos y conectarse en esta edición del webinar El reto de la educación en la tecnología. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por participar con nosotros hoy. Muy buenos días, gracias Daniela y gracias a la Cámara de Comercio de España, a su presidente Alberto Almendres, que seguramente también es un apasionado por el tema educativo y desde acá le mandamos un afectuoso saludo, y gracias a Víctor por el tema de Indra también nos permita reflexionar sobre estos temas, que es importante. Ha sido difícil ponernos de acuerdo porque entiendo que las agendas son complicadas y todos estamos en miles de actividades, pero creo que toca un momento que las personas que estamos en el Perú, como las personas que están en España por el tema horario, nos puedan escuchar, reflexionar sobre la tecnología y la educación. Es una agenda que es importante reflexionarla porque ya la estamos viviendo y para eso hemos invitado a 3 personas de lujo, yo siempre digo, y de lujo porque son personas que tienen un largo recorrido en el tema educativo o en el tema de la tecnología. Vamos a tener un webinar divertido, yo le digo, entretenido, y donde vamos a poder afrontar de diferentes enfoques. Mariana Rodríguez, que le voy a ceder primero la palabra. Mariana, si bien es presidenta de Empresarios por la Educación, pero también dirige la cadena de Future Schools y tiene muchos años en el sector de educación, ella lo dirá, aunque es bastante joven. Mariana, la verdad que gracias por este espacio, te dejamos a ti para tu intervención primera y después ya seguimos con los demás panelistas. Muchas gracias. Ok, Gustavo. Muy bien, sí, como dijo Gustavo, yo soy presidenta de Future Schools. Future Schools es una cadena de 10 colegios, todos fuera de Lima, en 6 ciudades fuera de Lima. Y el 16 de marzo, cuando se declara el estado de emergencia, nos pone en una especie de alto completo. Acabamos de empezar las clases presenciales y así como todo el resto del sistema de educación básica en el Perú, público y privado, nos pusieron en una especie de marcador de partida, en una curva acelerada de aprendizaje para la educación virtual. Y de alguna manera se esperaba que casi de la noche a la mañana, toda la educación básica en el Perú pasara de ser una educación 100% presencial, o sea, en una curva de aprendizaje estábamos en la parte de abajo, en lo que es educación virtual, y que lleváramos, ¿no?, esa curva acelerada para poder ofrecer educación virtual prácticamente de la noche a la mañana. Y mi comentario está justamente en eso, ¿no? O sea, cómo está ocurriendo este proceso de aceleración en la curva de aprendizaje, y lo voy a tratar en 3 capas, ¿no? La primera es conectividad de dispositivos y plataformas. La segunda es el docente y sus capacidades. Y la tercera, toda la implementación curricular en un entorno completamente distinto y que tiene que ver también con contenidos y recursos, ¿no? En esta primera capa, la realidad con la que nos encontramos en ese momento fue que tenemos un tremendo problema para empezar, que es la brecha digital en el Perú. Resulta que, para darles solamente un dato, solo el 28% de los 8 millones de hogares en el Perú tiene conexión a Internet. Entonces, para empezar la conectividad, solamente un puñado, digamos, un grupo de escuelas y de comunidades educativas ha podido realmente conectarse por educación, para poder iniciar esa curva de aprendizaje de educación virtual. El resto está teniendo que ver hacer una educación de emergencia, ¿no?, a través de otros medios, pero yo me voy a enfocar en el grupo que, de alguna manera, como el caso Future Schools, donde teníamos el 95% de los hogares, de nuestros padres de familia, con conexión a Internet,
¿Qué nos pasó? ¿No? Entonces, en esta primera capa creo que, además del primer problema que, digamos, que fue la conectividad, también salió a reducir la poca importancia que se le ha dado en la educación básica a invertir en tecnología. Es tan fuerte el paradigma de que la educación básica es 100% presencial, y ha sido tan fuerte que nos ha cegado, nos ha puesto una venda en los ojos y no hemos podido ver que esas inversiones que no hemos hecho en el pasado para poder tener a la comunidad con una conectividad adecuada, o sea, en internet de banda ancha, con dispositivos electrónicos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de repente en los hogares hay una computadora, pero son 3 niños. Entonces, ¿cómo hacen? Y el papá, que tiene que trabajar, entonces es un tema, no es que cada niño tenga su dispositivo digital. Y nos hemos encontrado que había profesores que no tenían computadora en su casa, solamente usaban la computadora que estaba en la escuela. Entonces había una especie de gran carrera, ¿no? Digamos, de tratar de cerrar rápidamente esa primera capa, sin la cual no se puede construir nada. O sea, si no tienes esta primera capa de conectividad de dispositivos digitales, o sea, laptops, llámese tablets, aunque sea un smartphone, y no tienes una plataforma, porque no basta con tener la red y los dispositivos, una plataforma mínima, que la mayoría de los colegios tenían, algunos colegios tenían plataformas académico-administrativas, que no son plataformas de educación virtual, simplemente eran plataformas de gestión administrativa académica, para llevar las secciones, los profesores, para poder poner algunos contenidos. Así nos encuentra la educación básica en esta primera capa, digamos, simplemente poniendo contenidos y poniendo en ese momento el contenido de emergencia, y corriendo rápidamente a implementar otras plataformas que nos permitan que se den las clases. Por ejemplo, en el caso de Futura Schools, nosotros no teníamos ninguna, teníamos solamente la de gestión administrativa académica y tuvimos que correr para implementar y escogimos Teams. Por escoger alguna, nos pareció que esa nos podías, digamos, se ajustaba a los requerimientos y digamos, se instaló. Entonces, yo creo que el mayor obstáculo que se tiene que resolver en esta primera capa es que espero que la pandemia nos haya levantado la venda de los ojos, es que el país tiene que ser un país digital. Y no solo por el tema de la educación, nos hemos dado cuenta de todos los problemas que hemos tenido que enfrentar innecesariamente debido a que no teníamos un país digital, ¿no? Entonces, esa es la primera, digamos, la primera capa. La segunda, la capa tenía que ver con los docentes, y la verdad que ahí fue que ha habido una agradable sorpresa en el sistema de educación básica sobre los docentes. Porque toda la vida, por lo menos yo escuchaba que se decía que no se podía hacer la transformación digital en educación y no se podía ir a educación virtual en educación básica porque los docentes no podían. No eran nativos digitales y la resistencia era tremenda y entonces no se iba a poder. Y ellos eran el problema principal. Y ha quedado demostrado ahora, con esta sorpresa que nos hemos dado, que los docentes en realidad sí pudieron responder. La mayoría de los docentes se ha hecho un esfuerzo increíble, con un compromiso con sus alumnos, ha comenzado a rápidamente adaptarse y están, hasta el profesor, digamos, digamos, ya a punto de jubilarse, ha logrado conectarse, por ejemplo, a una computadora y ha empezado a usar Teams y ha empezado a dictar sus clases. ¿Pero qué ha pasado? Ahí también hay otra cosa que es bien importante en términos del desarrollo de capacidades docentes, y donde creo que en este nuevo paradigma de transformación virtual y entornos virtuales, nos hemos dado cuenta que lo que el docente necesita no es esta capacitación tradicional larga, estos programas de maestría, que si bien algunos podrían estar, digamos, adecuados para ellos, la mayoría del docente lo ha venido necesitando en esta digamos, situación han sido módulos muy cortos, yo diría que cápsulas de 1 hora, 2 horas, con temática muy puntual de uso de herramientas tecnológicas y de pedagogía en entornos virtuales, que no es lo mismo que pedagogía en entornos físicos, que son módulos o cápsulas acumulativas que van, digamos, llevándote a un desarrollo de capacidades de manera acumulativa, con temas relevantes, es decir, solamente aquello que yo necesito. No me capacites en aquello que yo necesito. Ha sido la emergencia ha obligado a que todo el sistema de capacitación docente se enfoque en lo que el docente necesita. Y además, en muchos casos, y ha sido muy bueno porque la tecnología lo ha permitido,
se ha podido hacer capacitación en simultáneo. Es decir, ha habido la posibilidad de que el docente que esté en Teams con sus alumnos tenga un profesor más, digamos, más experimentado, que esté observando la clase y lo esté en el mismo momento en que está dando la clase, le está dando algún tipo de retroalimentación y lo esté capacitando. Yo creo que eso es una tremenda mejora, y yo creo que es algo que va a ser muy positivo porque si vamos a tener, después de esta experiencia tan dura, una plana docente con otro nivel de capacidades. La curva de aprendizaje ha sido tremendamente acelerada y ellos han respondido muy bien. Entonces, eso ha sido la segunda capa y creo que la tercera capa, que es esta capa de, digamos, de implementación curricular, de contenidos y recursos, yo diría que es un poquito la más difícil, porque acá hay un problema de resistencias y paradigmas. La primera cosa que nos teníamos que enfrentar en la educación básica, y ha sido durísimo, es esas expectativas de los padres. O sea, los papás que han vivido una educación presencial esperaban que el hogar se escolarice. Es imposible escolarizar el hogar. Entonces, un primer trabajo que se ha tenido que hacer con muchísima persuasión, comunicación, con muchísima evidencia, y además en simultáneo, mientras la escuela iba aprendiendo, iba mejorando en el uso de las herramientas, es de que los padres comprendan que la educación virtual no es lo mismo que la educación presencial. Y además, que una vez que entienden que no puede ser igual, o sea, no puede tener el mismo formato, que se trabajen los mitos, que hay tres: que la educación presencial no ofrece un contacto personal del docente con los alumnos, cosa que es falso; que la educación virtual es más barata, cosa que es falso, porque hay que invertir en plataformas, en capacidad docente, en contenidos y en recursos; y tercero, que la educación virtual es menos efectiva, o sea que se logran aprendizajes de menor calidad, cosa que también es falso. Estoy segura que, digamos, en muchos casos va a quedar demostrado y haber bastante evidencia del aprendizaje real que se ha dado en términos de niveles de autonomía, desarrollo de autonomía de los estudiantes, de sus capacidades de adaptarse, adaptación emocional a situaciones extremas, y eso de ahí se va a poner en evidencia, ¿no? Entonces, y eso ha podido hacerse a través de la educación virtual. Lo que sí es importante es reconocer que aquí hay, en esta capa, ¿no? Hay cosas muy buenas, como por ejemplo, que creo que la educación básica se ha dado cuenta que estaba desperdiciando la gran cantidad de recursos que hay libres. Los recursos son infinitos. Hay tanto recurso que marea. Entonces ya no saben los profesores qué hacer. Lo que yo sí advierto acá es que los colegios no cometan el error de de hacer una implementación curricular con el paradigma de la educación presencial, donde el profesor hace todo. Acá creo que va a haber una distribución de roles diferentes y va a haber especializaciones. Entonces va a haber el profesor que está muy capacitado en educación de entornos virtuales, pero que no tiene por qué estar desarrollando contenidos. Y en muchos casos se está cometiendo el error de pretender que todos los docentes desarrollen sus contenidos. Entonces es una recomendación algo que se está viendo en el sistema de educación básica es que, digamos, se desarrollen áreas de especialidad. Entonces existan profesores y áreas de especialización en la escuela que están trabajando en la implementación curricular, otras en el hub de recursos y de contenidos, porque hay que hacer un hub que alimente a toda la currícula, y el profesor que está frente al alumno lo que tiene que hacer es ser un mejor educador digital. Eso es lo que tiene que ser, un mejor educador digital. Entonces, esa es una capa bien importante y creo que hay que reconocer que es la más complicada porque esa es la que está capturando la verdadera transformación de la educación al siglo XXI. Porque ahora sí estamos entendiendo que digamos, que se está dando la tecnología a ser un gran habilitador, nos está dando un vistazo de lo que es posible. De que sí es posible tener una educación personalizada, que sí es posible tener una educación que no esté basada en materias, sino en temas relevantes para el alumno, educación basada en proyectos, que sí es posible tener una educación colaborativa, ¿no? De grupos de aprendizaje diversos. Entonces, todas estas posibilidades que parecían un poco, que eran, digamos, estaban en el papel, pero que en el formato de educación presencial no terminaban de calar, a mí me parece que se ha abierto una gran oportunidad ahora en esta capa de implementación curricular, que todo el sistema educativo está tratando de hacerlo. Y en el proceso de tratar de implementar se están dando cuenta de todas estas potencialidades que la tecnología les está dando. Y termino mi comentario con una cosa que es bien importante,
que creo que el sistema de educación básica se va a tener que dar cuenta. Y lo digo porque como yo soy presidenta del directorio de esta red, yo estoy viendo lo importante que ha sido poder trabajarlo a nivel de red. Todo eso se ha trabajado a nivel de red. No, las escuelas individuales no pueden hacer esto solas. Llegó el momento de pensar en el sector privado y el sector público en pasar al esquema de trabajo colaborativo en redes. Redes de docentes, redes de recursos, redes... Creo que ese es un paradigma que tenemos que romper, de pensar que las escuelas están tan atomizadas, este sistema, y que cada escuela se baila con su propio pañuelo. Que es el momento en que yo creo que es urgente si queremos, además, la sobrevivencia nos va a poner un sentido de urgencia muy grande, la necesidad de sobrevivir. Yo recomendaría que empecemos a pensar en el sistema educativo peruano, en armar estas redes, ¿no? Para poder trabajar mucho mejor. Entonces quiere decir de que en realidad hay un aprendizaje que se está dando, y con eso termino. La educación en Future Schools, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el segundo bimestre en el cual estamos es increíblemente mejor, y estamos haciendo las cosas 1000 veces mejor que en el primer bimestre. Quiere decir que en verdad esta curva de aprendizaje acelerada en la que nos hemos tenido que nos ha forzado la situación a entrar, se está dando, y eso es una buena noticia. Y con eso termino. Muchas gracias, Mariana, por tu intervención. Es interesante cómo lo has planteado y cómo has llegado a donde ahorita los docentes están en esa curva de aprendizaje, ¿no? A todos nos agarró así, pero estamos yendo progresivamente en la línea del tiempo, y ahora nos vamos al mundo universitario, ¿sí? Al mundo universitario, y algunos dirán, bueno, las universidades ya tenían experiencia en educación online y learning, porque, bueno, había semipresencialidad, había maestrías 100% online, en fin, hay experiencias de esto en otros países, la educación se da incluso todas las carreras, incluso en forma virtual. Bueno, en otros países hay educación básica, vamos a decir, el homeschooling incluso, ¿no? Entonces, pero vamos ahora sí con Juan Manuel Ostoja. Juan Manuel es CEO de USIL, y de hecho es una de las universidades que siempre ha trabajado el tema online desde sus inicios, creo yo, y a poco a poco ha ido progresando. No solamente están en Perú, están en Paraguay, están en Miami, en fin, han ido creciendo como grupo empresarial, pero como una universidad que va trabajando paulatinamente también en las competencias digitales. Juan Manuel, ¿cuál es el caso? El caso de las universidades, el caso de los institutos, pero más en tu rol como también presidente de, si no me equivoco, de FIPES, ¿cómo este proceso se ha ido dando en la educación superior? Estás con el micrófono y ahora sí. Gracias. Bueno, no, decía, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan interesante como es educación, ¿no? Definitivamente uno de los grandes retos que tenemos como país es mejorar la calidad de nuestra educación, y tenemos que orientarnos a una educación que esté alineada con los retos, con los desafíos de esta nueva era digital, ¿no? Yo quería hablar de 3 temas. Uno, que es un tema que venimos hablando hace mucho tiempo, ¿por qué la necesidad de una transformación digital en la educación? Luego hablar específicamente de la experiencia que hemos tenido en USIL, y finalmente hablar en cuanto a sector de educación superior, qué es lo que requerimos en general en el país, ¿no? En primer lugar, hablar de que los cambios, una constante, mejor dicho, a lo largo de la humanidad, han sido los cambios. Cambios que se han producido por guerras, por avances tecnológicos definitivamente, pero también por pandemias. Actualmente hablamos de cuáles son los efectos del COVID-19. Si vamos al siglo XIV, hablaríamos de la entonces peste negra, de la peste bubónica, que afectó principalmente Europa Occidental, ¿no? Si hablamos de Inglaterra, por ejemplo, 30% de la población fue afectada. Esto generó un efecto social en los sistemas feudales, el debilitamiento del sistema feudal, originado, entre otras razones, por la migración que se dio a las ciudades. Se fortalecieron las ciudades, posteriormente se fortalecieron las instituciones, y esto es una de las bases para la generación de la primera revolución industrial en Inglaterra, en Europa Occidental, y no en Europa Oriental. En Rusia, finalmente, y en Europa Oriental, esta peste negra no tuvo tal efecto, y este sistema feudal permaneció probablemente hasta principios del siglo XX, ¿no? Por lo tanto, si actualmente hablamos del COVID-19, ¿cuáles son los efectos que estamos viendo en la transformación digital? ¿Cuáles son los efectos que vamos a ver finalmente en la implementación de esta llamada cuarta revolución industrial, ¿no? Yo recuerdo hace 5 años
leíamos un artículo, El Vértice Digital. Trataba de explicar cómo esta fuerza de la tecnología iba impactando distintos sectores económicos, empezando con la tecnología, todo el sector de entretenimiento, retail. Veíamos pues el año pasado cierra finalmente Sears y el fortalecimiento de Amazon y otras plataformas digitales, telecomunicaciones, sector financiero, y en sexto lugar aparecía ya educación. Si hace 5 años, justamente recuerdo, había una encuesta de Deloitte, me parece, realizada en Estados Unidos, y la pregunta era, ¿cuándo se iba a dar la transformación digital en educación? Esta pregunta le hicieron a 3 públicos distintos: académicos, profesores de universidades, tecnólogos y estudiantes. Los académicos decían que sí, se iba a dar una transformación digital, pero ellos lo veían en un plazo de 10 a 20 años. En el caso de los tecnólogos decían que esta transformación se haría probablemente de 5 a 10 años. Los estudiantes hablaban de 3 a 5 años para que se diera la transformación digital. Si esta pregunta la hiciéramos actualmente, la respuesta es, ya se dio hace 2 o 3 meses. Lo que hemos visto con el efecto del COVID, y no solamente en el Perú, en el resto del mundo, es que instituciones educativas, presenciales, colegios, institutos y universidades, hemos tenido que migrar 100% a la virtualidad. Y no solamente en la parte del e-learning, de la enseñanza, sino en todos nuestros procesos. ¿Correcto? Por lo tanto, veíamos un artículo del Banco Mundial hace algunos meses, decía que 65% de los jóvenes de hoy tendrán trabajos que en 3 o 4 años todavía no existen. Es decir, estamos las universidades formando a estudiantes para trabajos que no existen, que usarán tecnologías que todavía no se han inventadas y para solucionar problemas que todavía no sabemos cuáles son. En esta coyuntura, ¿cuál debe ser el rol de la universidad? Principalmente, formarlos en competencias blandas. Hace 5 años veíamos una encuesta sobre cuáles eran las habilidades que requerían las empresas. Tenemos que habilitar a nuestros estudiantes para los cambios que se están dando en el mercado laboral. Decían que las principales habilidades eran solucionar problemas, coordinación con otros, manejo de personas, pensamiento crítico. Creatividad estaba en 10º lugar. Esta misma encuesta se realizó hace algunos meses y decía, las empresas lo que requieren es todavía solucionar problemas y pensamiento críticos, pero creatividad pasó al 3er lugar. Porque esto es fundamental. Nuestros jóvenes tienen que desarrollar la creatividad, que es de alguna manera, de poder competir o poder adecuarse a los cambios que está dando la automatización, la inteligencia artificial, la robótica en el mercado laboral. Voy a hablar un poco también brevemente sobre cuáles son las tendencias que vemos en educación superior. ¿Cuál va a ser el futuro de este llamado monopolio de los títulos que teníamos en las universidades? ¿Cuál es el efecto de la educación continua? ¿Y cuáles son algunas de estas nuevas tecnologías que estamos sintiendo? Probablemente hasta hace algunos años, fines del siglo XX, principios de este siglo, veíamos que tener un título de una universidad reconocida era suficiente para ser exitoso en la vida. ¿Actualmente un título es necesario? Sí, es importante. ¿Es suficiente? No. Yo creo que es importante este aprendizaje a lo largo de la vida. Yo creo que las empresas nos exigen de alguna manera, y el mercado laboral nos exige, mantenernos continuamente capacitados. Justamente, brevemente mencionar un artículo que veíamos del Banco Mundial, en donde analizaba ¿cuántas horas le dedicamos al año a aprender? Veamos que esto variaba según el segmento de población. Poblaciones de 15 a 20 años le dedicaban 1.200 horas al año. Poblaciones de 20 a 25 años le dedicaban más o menos 500 horas al año a aprender. Entre 25 y 35 esto bajaba a 100 horas. Entre 35 y 55 bajaba a 25 horas. Sobre los 55 años en promedio, las personas dejan de aprender. Es decir, nos vamos volviendo obsoletos. Y eso es algo que definitivamente en este mundo cambiante debemos cambiar. Finalmente, en esta parte, ¿cuáles son estas tecnologías que vemos que están afectando la educación y que van a influir en la educación? Principalmente la inteligencia artificial. Vemos el aprendizaje adaptativo, el uso de chatbots. Luego podríamos mencionar el tema de realidad virtual y realidad aumentada. Cómo se complementa con esta educación a distancia, con el e-learning, el hecho, por ejemplo, poder tener laboratorios usando realidad virtual, tanto en medicina o en tecnología, que ya se están utilizando en otros países. Finalmente, el tema de Big Data, el Data Mining y toda la analítica que permite optimizar el aprendizaje sumado al neuroaprendizaje, es decir, aprender cómo funciona el cerebro y cómo podemos de alguna manera justamente a través de eso optimizar la manera como aprendemos. La segunda parte un poco era hablarnos sobre el caso de USIL, ¿no? Un caso de educación superior en el país. USIL, como mencionábamos, es un grupo educativo, tenemos más de 23.000 estudiantes, desde educación temprana hasta posgrado, y estamos localizados en Perú, Estados Unidos y en Paraguay.
La actual pandemia nos obligó a hacer cambios importantes en el modelo. Sin embargo, estábamos preparados. Desde hace varios años veníamos invirtiendo en una plataforma y en un centro de e-learning, ¿no? Con la mejor tecnología para poder potenciar la educación online. Adicionalmente, también habíamos desarrollado un centro llamado un centro de elaboración de contenido, ¿no? Que permitía no solamente las grabaciones de las clases de los docentes, sino también que todo se diese con la mejor calidad. Sin embargo, la parte fundamental en una entidad educativa son los docentes, son los profesores. Por lo tanto, ya años atrás veníamos capacitando a los docentes en desarrollo de competencias digitales y preparándolos justamente para el dictado digamos, virtual, ¿correcto? Habíamos también analizado distintas plataformas LMS y sistemas de enseñanza virtual, por lo que ya teníamos implementado plataformas de nivel mundial como Zoom, Canvas o Blackboard. Con todas estas herramientas, finalmente pudimos enfrentar la crisis actual. Esto lo hicimos enfocándonos en la gestión de procesos académicos a través de este modelo online para integrar y capacitar permanentemente al docente y sobre todo optimizar la experiencia del alumno, que es fundamental. Asimismo, la integración y automatización de los procesos administrativos. Tuvimos que migrar de procesos administrativos presenciales a virtuales. Asimismo, soportar constantemente el modelo educativo mediante un entorno tecnológico y una gestión de contenidos es fundamental. Gracias a todo esto, en el caso de USIL pudimos transformarnos digitalmente y poder soportar satisfactoriamente esta coyuntura, ¿no? En estos meses, esto nos ha permitido dictar de manera 100% virtual a más de 23.000 estudiantes, cerca de 100.000 clases online, 97% de estas clases se han virtualizado, por lo tanto, pueden ser utilizadas y revisadas posteriormente por los alumnos. Hemos tenido casi 50.000 exámenes impartidos y hemos sido probablemente la primera universidad en el Perú que implementó tecnología de reconocimiento facial al dictado de los exámenes. Dicho esto un poco, y ya pensando en cuanto a país, ¿qué requiere el sector de educación superior? No solamente en la coyuntura actual, sino hacia el futuro. Yo diría que lo primero es revisar la regulación en educación, sobre todo en aquellos puntos que limitan el uso de tecnologías en educación superior. Y en general, promover una educación alineada con los retos y desafíos de esta nueva era digital. Necesitamos que nuestros jóvenes sean más competitivos en este mundo. Del sector privado y en el caso de USIL, así como las universidades de FIPES, estábamos mejor preparados en base a una inversión importante en tecnología. Lamentablemente este no fue el caso de todas las universidades en el Perú. Sobre todo en el caso de la educación pública, de las universidades públicas. Creo que una limitación que tuvimos y que debemos mencionar fue la ley universitaria limitaba el uso de la enseñanza virtual. Y esto más bien fue un incentivo contrario para que muchas universidades no invirtieran lo suficiente y por lo tanto no estuvieran preparadas. Cuando nos comparamos de repente como situaciones universidades en Asia, Europa, en Estados Unidos, o incluso en la región, vemos que otras regiones estaban mejor preparadas y vemos que lamentablemente este punto de la ley y esta limitación al uso de la educación online limitó en general al sector. Hay que mencionar, sí, que hubo un avance importante en los últimos meses, la promulgación del decreto legislativo 1496, que derogó esta limitación del 50% que ponía la ley universitaria al uso de tecnología, al uso de educación online de manera antitécnica. Ahora requerimos que el SUNEDU reglamente esta norma, está pendiente de la reglamentación, y que establezca las condiciones de calidad de manera técnica y acorde a los retos del mundo actual. No queremos entrar justamente en que las universidades ya licenciadas tengamos que hacer procesos de relicenciamiento para pasar de una modalidad presencial a semipresencial o a virtual. Creo que eso nos pondría de alguna manera en desventaja con el resto del mundo. Ahora, necesitamos en paralelo también a la educación formal, una propuesta de educación continua que estábamos mencionando, un aprendizaje para toda la vida, una educación con un mayor componente digital. Las universidades requerimos que la actual regulación nos permita una mayor flexibilidad, que actualmente probablemente no nos permite, ¿ok? Requerimos orientarnos a los retos que deparan para nuestros jóvenes las demandas del mercado laboral y que permita que estos jóvenes justamente estén preparados. Para terminar, quería mencionar algo, ¿no? Recordemos que en educación está en juego no solamente el futuro de estos jóvenes, en educación está en juego el futuro de todo nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Ha sido muy interesante cómo nos has ilustrado en la parte histórica, si quieres, incluso has hecho una analogía bien interesante de lo que estamos viviendo y cómo esto se ha ido avanzando paulatinamente y cómo las universidades han estado preparadas.
Y bueno, tenemos un carácter regulatorio en este momento que esperemos que pronto la superintendencia regule y podamos estar con las reglas claras, como se dice, para poder seguir avanzando de cara a la educación también superior. Pero justamente todos los que egresan de educación superior, los chicos que están saliendo de las universidades o de los institutos, van a la empresa privada. Y por eso hemos convocado a Víctor. Víctor Suzuki es CEO de Indra, aquí en Perú, y recibe ello, pero también ellos desarrollan tecnología. Entonces, Víctor, la verdad, te cedo la posta para seguir hablando y reflexionando sobre ello, y después ya entramos en un diálogo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Oye, muchas gracias por la invitación. Un privilegio de verdad poder compartir este webinar contigo mismo, con Mariana y con Juan Manuel. Eso es un gusto y privilegio, el poder aprender en esta pequeña clase magistral que nos están dando. A ver, yo un poco para hablar de tecnología en educación, lo que voy a tratar de hacer en un inicio es hablar una pequeña cronología de cómo la tecnología se ha ido, en el pasar de los años, se ha ido incorporando a la vida del estudiante en el colegio, ¿no? Por ejemplo, para empezar, imaginemos, igual veo la lista de asistentes, hay algunos de más o menos de mi edad, que conozco a varios. Recordemos la educación de los 70, ¿no? La educación de los 70, pues era una educación con aquella pizarra verde, la tiza, ¿no? El uso del libro, el cuaderno. Realmente el medio masivo que había, pues era lo más avanzado era pues, la televisión, el radio, ¿no? Había uso de bibliotecas en aquella época y el común que todos teníamos la enciclopedia en casa, ¿no? Aquellos tomos gigantescos de toda la colección de libros. Luego, si damos un salto al 90, pues ¿qué pasa? Pues cambia un poco, porque bueno, en aquella época, perdón, no salgo del 70, la educación era presencial y pues obviamente eran exámenes presenciales escritos y demás, ¿no? El rol del profesor, que humildemente entiendo de aquella época, era enseñar, es decir, el que sabía era el profesor y el que impartía ese conocimiento en una sesión magistral era el profesor, ¿no? Si damos ahora sí un salto a los 90, pues bueno, cambian un poco los colores, ¿no? Porque la pizarra que era verde se vuelve blanca, ¿no? Ese un nuevo elemento. Se siguen usando libros, cuadernos, etcétera. Surgen en aquella época centros de cómputo, ¿no? Centros, ya se introduce un avance tecnológico, se empieza a hablar. No había todavía esa personalización del laptop, del computador personal. Había que ir a los centros de cómputo para empezar a hacer prácticas de computación y demás. Ya se empezaban a usar medios audiovisuales, sobre todo aquel proyector de acetatos, ¿no? De filminas, que parece que fue hace mucho, no fue hace tanto. Y el uso de bibliotecas seguía todavía en los estudiantes, tenían que ir a las bibliotecas, ¿no? La forma de estudio igual era presencial, elaborar trabajos y tareas fuera de horario escolar y exámenes presenciales, ¿no? El profesor, igual, el profesor el que sabía, iba, impartía la cátedra y el alumno aprendía, ¿no? Si damos un salto al 2010, hace 10 añitos, no tiene tanto, pues bueno, ya se incorporan más elementos, ¿no? De tecnología. Ahí ya empezamos, aparte de la pizarra blanca, se mete ya la pizarra digital. Empezamos a hablar también de incorporación de laptops y computadores personales en la vida diaria del alumnado y un gran salto cualitativo, la incorporación de Internet en la vida de todos, ¿no? Más o menos esto nace después de los 90, pero ya para 2010 ya había una penetración de Internet que para mí y para mi humilde opinión ha hecho el cambio radical en el tema de educación, ¿no? Se habilita la educación online, luego abre un panorama de conocimiento a los estudiantes y a los alumnos. Se hace ya en esa forma de impartición, se habilita una nueva posibilidad de educación a distancia, ¿no? Y luego, para mi gusto también, y lo digo humildemente siempre porque estamos aquí con tres personas muy conocidas del sector, es que también el profesor deja solamente de dar una cátedra y empieza a interactuar con alumnos que saben bastante, ¿no? Entonces ya no es aquel profesor que era el que daba la cátedra, era el que impartía el conocimiento,
a un profesor, ya que tiene que interactuar a un nivel de razonamiento con alumnos que están mucho más informados y que tienen acceso a una información casi de forma inmediata, ¿no? Se establecen debates alumno-profesor, etcétera, ¿no? Si nos vamos a este año, ¿no? En general, en educación, pues bueno, la avalancha de medios tecnológicos que se han incorporado a la vida del estudiante es bestial. De 10 años para acá, lo que decía un poco Mariana, ¿no? Hay un crecimiento exponencial en la capacidad y en los recursos que se pueden usar hablando de tecnología. Las tabletas digitales, teléfonos celulares, la realidad virtual, la realidad aumentada que comentaba Juan Manuel, todo lo que es el mobile learning, la gamificación, o como se le quiera llamar el término, el uso de juegos, ¿no? en la educación, la inteligencia artificial, impresión 3D, y el e-learning, que da paso a algo que también ya se comentaba, y ese es el lifelong learning, ¿no? Que es un nuevo término, bueno, no tan nuevo, que se viene ya habilitando la posibilidad de hacerlo, un aprendizaje continuo de vida, básicamente porque la cantidad de contenido y medio para llegar a él es inmediato y permanente, ¿no? No hay límite. La forma de estudio es presencial y online, o sea, ya es totalmente normal hacer una formación online. Y el profesor, yo creo que ha cambiado mucho el rol. Tiene que ser, y tal vez ahí coincido con lo que comentaba Mariana, tiene que interactuar con el alumno, tiene que retarlo, tiene que motivarlo, ¿no? Y me encontré una frase en internet que me gustó bastante, que dice que se está transformando el papel del profesor en el aula. Dejará su rol de líder y fuente de conocimiento y pasará a ser un mentor que guíe y fomente la autonomía, la creatividad e interés de los alumnos, y debe pasar el protagonismo en el aula a que el alumno sea el protagonista del aula, ¿no? Y que sea el que realmente haga ese debate y que el alumno sea el centro del método educativo. Es decir, que el alumno que ya está empoderado, que tiene conocimiento, que tiene acceso a múltiples fuentes de información de diversa índole, sea el centro y que el profesor lo guíe, ¿no? En esta reflexión histórica, una pregunta que dejo en el aire, a ver si la abordamos un poco después, es ¿cómo será el 2030, ¿no? Si nos transportáramos al futuro, ¿cómo va a ser esa vida del estudiante en el 2030? De lo que comentaba, la tecnología disponible, ¿no? Al día de hoy. Educación online, el mobile learning, con todo un desarrollo de podcasts, apps para acceso a contenidos, la gamificación o lo que se define como la dinámica que se basan en el aprendizaje a través de juegos y recompensas, ¿no? Que se están usando mucho. Y en eso encontramos, por ejemplo, temas como el Experience City, que es una modalidad de juego de aprendizaje muy interesante. En Perú ya hay alguna práctica de ese Experience City. Nos encontramos portales muy interesantes de contenido como Coursera, Udemy, Duolingo, la propia Academy, todo el contenido que encontramos en redes sociales, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial, que ya comentaba Juan Manuel, que realmente es un pilar fundamental de la educación el día de hoy. La impresión 3D, que permite a los alumnos a nuevas experiencias, ¿no? de tangibilización de ciertos elementos del aprendizaje. La realidad virtual y la realidad aumentada, que yo también creo que son uno de los principales temas que han venido a modificar en determinadas disciplinas la forma de acceder de dos planos, de ver, por ejemplo, un médico aprender en un libro en dos planos, a empezar a aprender en inteligencia en 3D, ¿no? Es más, esto, Juan Manuel, lo vi yo en la UCIL, ¿no? Que el médico, los que están estudiando medicina, pueden rotar el corazón para estar viendo la anatomía del corazón en tiempo real, ¿no? Es alucinante. Y lo que más me agrada es que está disponible en Perú, ¿no? Y en Perú se está educando hoy alumnado de universidad con esta tecnología. Y obviamente el e-learning, ¿no? Que da posibilidad a lo que decía el lifelong learning, que se define como la búsqueda continuada
y voluntaria y motivada de conocimientos de cualquier tipo, ¿no? Y que ya está disponible al día de hoy. También en el e-learning, los MOOC, ¿no? Esta generación de cursos continuos. Las ventajas que nos da la tecnología. Obviamente, si comparamos aquellos años 70, de 1970, al día de hoy pues tenemos una accesibilidad rápida a la educación, al contenido, la autonomía, porque se habilita una forma casi autónoma de poder aprender, ¿vale? Y está disponible para todos. El trabajo en equipo, ¿vale? Que se motiva mucho. ¿Por qué? Porque ahora no solamente se trabaja en equipo con el que tengo al lado, se trabaja en equipo con cualquiera en el mundo, ¿vale? Puede haber una educación virtual donde estoy colaborando con compañeros que están en la India, en China, en cualquier lugar. Se ha desarrollado un pensamiento crítico, es decir, ahora los alumnos por contraste y por contraste de opinión se han vuelto más críticos y eso es tremendamente positivo. Obviamente la educación se ha vuelto mucho más flexible en horario, en forma de hacerlo y obviamente la velocidad de acceso, ¿vale? Dentro de la tecnología que vemos de acceso también, empresas como Indra hemos desarrollado sistemas para educación, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una suite que es muy similar a otras que hay en el mercado, que obviamente tienen como componentes el ERP de centros educativos, que tiene también módulos de gestión docente, de módulos de evaluación, de planificación del aula, del plan, la propia aula virtual, ¿vale? Que no es propiamente un Teams, sino es una aula hecha para impartir una cátedra, el centro de encuentro y comunicación y la parte que también tenemos de la parte de exámenes, ¿no? de test de alumno. Dentro de la tecnología lo que estamos encontrando en tendencia son, pues, por ejemplo, el aula invertida, donde ya se empieza a hacer un mix entre la educación presencial y esa online que se ha habilitado a través de la tecnología, los MOOC, que son cursos masivos que están disponibles todo el tiempo, algunos gratuitos, otros de pago, aplicaciones móviles que permiten el acceso a mucho contenido de educación, el mobile learning, el tablet computing, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del análisis de los datos, ¿vale? Y grandes firmas, ¿no? de fabricantes de software que se han dedicado ya a desarrollar muchas plataformas de educación como Microsoft, Google, Apple, ¿no? Que se han desarrollado y han dedicado parte del esfuerzo en I+D a desarrollar tecnología para la educación, ¿no? Y quiero terminar con otra frase que me encontré y que me gustó mucho y que quiero compartir. Es que dice esta frase: la memoria debe dejar de ser el centro del sistema educativo. Con la llegada de la tecnología a las aulas, se debe dar más valor a las competencias más útiles, que son el trabajo en equipo, la flexibilidad, la síntesis o la comprensión profunda de los contenidos, ¿no? Cuando nosotros nos educábamos en aquellos años 70, lo que hacíamos era memorizar, ¿no? Y eso, la tecnología ha habilitado el que podamos dejar ese método de aprendizaje y explotar la parte más valiosa. Bien, muchísimas gracias, Víctor, por tu participación. A todos los que nos están siguiendo y están conectados en este webinar, por favor, en la sección de preguntas, enviar sus preguntas para que sea contestado por el panel. Yo voy a darles dos preguntas, en realidad, y ustedes siéntanse en la libertad de contestarlas, ¿sí? Una, Mariana, yo sé que has tocado el tema de contenidos, el tema de los maestros, la curva de aprendizaje. Juan Manuel sabe que los maestros han estado insertos ahora en este mundo de la tecnología. La pregunta que les voy a hacer a ambos, o si quieres también, Víctor, tú debes saber del tema, eres padre de familia y bueno, vives también el día a día también en el caso de los chicos o que trabajan y están ahora estudiando. Fíjate, la pregunta es muy puntual. Los maestros, todo el tiempo se decían competencias digitales, ¿los maestros estuvieron preparados para ello? Muchos han dicho, bueno, los agarraron de sorpresa. Y algunos decían que eran muy reacios a la tecnología. Creo que hoy por hoy, después de 2 o 3 meses,
¿Cuán tan reacios están a la tecnología o ya son parte de este cambio y realmente el COVID nos ha dado ese vuelco que esperábamos? Primero, Mariana, si gustas. Ok, bueno, es como yo te dije, o sea, creo que la sorpresa más agradable que nos hemos llevado, todo el sistema educativo, y estoy hablando en este caso de la básica, es que los docentes que creíamos que eran tan incapaces digamos, de abrazar la tecnología y de realmente ponerse a trabajar con ella, con sus alumnos, nos han demostrado de que no. Hay que reconocer que si no hubiera venido la pandemia, la resistencia hubiera continuado. O sea, la verdad es que sí tengo que reconocer que la resistencia era real, no era imaginaria. Pero los docentes, al ocurrir la pandemia, los docentes no han tenido más remedio. Es que ya se les quemaron los puentes. Y ahí salió a relucir la vocación de profesor, la vocación del maestro, que no hay que nunca subestimar. Y ese deseo digamos, de no abandonar a sus alumnos, ha sido la gran motivación para que todas esas resistencias que podían haber tenido imaginarias o reales, ¿no? Se derrumben. Acá lo crítico y lo clave, creo yo, es que ya que el cuerpo docente, a nivel Perú y yo creo que a nivel mundial, ha entrado en esta curva de aprendizaje, ya sus resistencias, digamos, las más imaginarias están derrumbadas porque se dieron cuenta de que sí se puede. Lo que tenemos que hacer es impulsar esa curva de aprendizaje. Hay que impulsarla. Hay que llevarlos, y algunos irán más lejos que otros, pero todos están embarcados. Entonces yo creo que esta es una oportunidad maravillosa para que, digamos, nos olvidemos de que el docente era digamos, el gran obstáculo. Ya no lo es, ¿no? Habrán otros. Creo que el gran obstáculo va a ser nuestros propios paradigmas mentales sobre que no nos, como yo decía en otro panel, no nos vaya a dar amnesia. Cuando veamos, o sea, digamos, eventualmente la pandemia acabe y supuestamente hay una vuelta a clases, no nos vaya a dar amnesia y nos olvidemos de todo lo que hemos aprendido y querramos regresar a como era antes y nos olvidemos de toda la potencialidad que nos ha traído esta crisis, ¿no? Perfecto, Mariana. Y yo quiero hacer otra pregunta, de repente, Juan Manuel, quieres tú complementarlo, pero quiero hacerte una pregunta. Tú has trabajado durante el tema de e-learning antes. La pregunta es, ¿lo hicieron? ¿Lo están haciendo? ¿Crees que la educación e-learning va a dejar de lado la educación presencial o se van a complementar? Algunos dicen que ya va a ser obsoleta. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, esa pregunta se le hicieron hace 5 años al presidente de la Universidad de Chicago, ¿no? Le decían justamente eso, ¿no? Si el e-learning iba a reemplazar la educación presencial. Hace 5 años es lo que decía, bueno, en primer lugar como economista, él decía, no tengo data suficiente para dar de repente una respuesta, puedo hablar en base a la experiencia propia. Chicago y otras universidades en Estados Unidos apostamos por la educación face-to-face presencial, pero dijo, pero bueno, eso también es una educación de élite, ¿correcto? No es la situación en el resto del mundo. Y él mencionaba sobre todo el caso de la India, decía, en países en vías de desarrollo, y tomamos el caso de la India, son decenas de millones de jóvenes que todos los años quisieran aspirar a una educación superior que no existe en sus países, ¿correcto? Y sería imposible pretender construir miles de universidades de ladrillo y cemento en la India todos los años. Por lo tanto, la única opción que tienen estos muchachos de la India, así como en países en vías de desarrollo, es justamente la educación de e-learning, ¿no? En el Perú, me parece justamente por la geografía difícil que tenemos, e incluso en las ciudades por el tráfico que tenemos, el e-learning funciona perfectamente, ¿no? Claro. El e-learning actualmente ha reemplazado la educación presencial, no cabe duda, y lo va a hacer probablemente por los próximos meses. Lo que creo que vamos a volver no es a una educación 100% presencial, vamos a volver a la semipresencialidad en paralelo con la virtualidad. Ahora, dependerá mucho de la regulación, ¿no? Yo creo que el principal límite que hemos tenido en el Perú es la regulación. Decían que un reto en educación es el hecho de tener políticos y profesores nacidos en el siglo XX cuando nuestros alumnos provienen del siglo XXI. Estos políticos todavía siguen pensando en su experiencia pasada del siglo XX y desarrollan leyes y reglamentos apuntando al pasado, cuando la ciencia y tecnología ven una distancia opuesta o una dirección opuesta. Y este es el caso de la ley universitaria, que limitó definitivamente el desarrollo del e-learning en el Perú y nos cogió, en comparación con otros países, en una manera más débil. Yo lo que creo que definitivamente vamos a tener que migrar a una semipresencialidad una vez que vayamos recuperando, pero sí fomentar de alguna manera el e-learning, que no solamente desde el punto de vista de profesores, todos los alumnos lo han probado. O sea, hemos pasado, en el caso de universidades, de un 20-25% a un 100% virtual. Y los alumnos se han dado cuenta que cuando utilizas plataformas, sistemas LMS de nivel mundial, correcto, la educación se da perfectamente.
Entonces yo creo que esto ha sido la mayor publicidad que hemos tenido a todos aquellos que venimos hablando de la necesidad de una transformación digital de educación. Se ha acelerado y tuvimos que pasar de una presencialidad, ¿correcto?, a la virtualidad de manera inmediata, ¿no? Perfecto, Juan Manuel, muchas gracias. De hecho, la regulación es todo un tema y debería ser un webinar, si quieres, o varios webinars para hablar de la regulación, pero yo quiero dejarlo al final. Pero tengo una pregunta también para ti, Víctor. Tú has dicho que los tres que estamos aquí somos especialistas en el tema educativo, ¿ok? Gracias por ese honor, pero tú como no ser especialista en el sector educación, quisiera darte una pregunta que suena ¿cuál es primero, no? ¿La tecnología se adaptó a la educación o la educación se adaptó a la tecnología? ¿Cómo es eso? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es el enfoque que le das tú desde tu punto de vista? Sí, el tema de la adaptación de la tecnología a la educación, ¿no? Siendo que en casi todos los negocios donde nosotros hemos adoptado tecnología, siempre es la tecnología la que entiende el negocio y se adapta al negocio, ¿no? Por ejemplo, en banca, en industria, ¿no? Se ve cuál es la necesidad, cuál es la ventaja competitiva que quiere tener el cliente o que necesita nuestro cliente para darle servicios a sus clientes, y entonces aplicamos lo mejor de la tecnología disponible para poderle ayudar en eso. Paradójicamente, lo que nos ha pasado en la educación parecía que es lo contrario, ¿no? Es decir, la tecnología habilita tantas posibilidades que pareciera que el sistema educativo se tiene que estar adaptando a la tecnología. Es decir, por ejemplo, ahora, con la pandemia, tuvimos que adaptar la forma de enseñar a la forma virtual cuando no estaba siendo así. El negocio ya lo necesitaba, ¿eh? El negocio sí que necesitaba dar ese paso. Pareciera que la pandemia fue un dinamizador, pero que nos ha llevado por el otro lado, ¿no? Por el lado de que ha sido la educación quien se ha adaptado al uso de la tecnología. Yo creo que eso da para un debate, ¿no? Pero yo creo que ahí la tecnología es un gran habilitador. Yo, la verdad es que de proyectos que estamos haciendo en Perú de educación, yo creo que van haciéndose algunos pasos básicos que se necesitan para seguir avanzando la educación en tema de infraestructura de colegios, pero falta, ¿no? Falta más decisión y más empuje. Sí, falta totalmente. ¿Me permites? Sí, claro. Sí, mira, yo mencionaba este artículo sobre el vértice digital, ¿no? Como hace 5 años veíamos que la tecnología estaba absorbiendo de alguna manera, estaba pues afectando distintos sectores, y hoy, algunos antes y otros después. Lo que ha pasado actualmente es que se ha acelerado eso. Y no hablamos de educación. O sea, hablamos en el caso, por ejemplo, de diarios, revistas. Se ha digitalizado al 100%. El teletrabajo se ha digitalizado al 100%. El e-commerce en el Perú, ¿correcto? Que entraba de alguna manera, pero lento en comparación con otros países. O sea, ha tenido un crecimiento exponencial. Aquel que no usaba e-commerce, ¿correcto? Ha tenido que usarlo, ¿ok? Por un tema distinto. Riesgo. Y creo que ese factor también va a tener un efecto en la educación. Tú pregúntale a un joven ahorita de 16, 17, 18 años si quiere regresar al colegio o a la universidad. Y va a decir, ¿sabes qué cosa? Me siento seguro en mi computadora, en mi casa. Todavía va a tener en eventos masivos y demás. O sea, yo creo que lo que ha pasado es que simplemente hemos acelerado esta tendencia que se veía dando. Pero también es importante mencionar la regulación, porque claro, el gobierno tuvo que salir a decir, ¿sabes qué? Hacemos una emergencia y vamos al 100% virtual. Si no, lo que estaríamos dictando no sería legal. Por lo tanto, creo que también una limitación que hemos tenido y que seguiremos teniendo justamente la regulación en sectores como educación que obviamente están altamente regulados, ¿no? Totalmente, Juan Manuel. Y sobre esa pregunta, el tema de la regulación, si me permiten a ustedes como panelistas, ponentes, hago un comentario simplemente. La tecnología llegó y tenemos caso en regiones gracias a la empresa privada. ¿Cuánto de beneficio ha dado la empresa privada también a proyectos de educación? No voy a mencionar nombres, si quieren, o regiones, porque todo el mundo en su cabeza se les pueden ir diversos nombres y regiones donde trabaja la actividad privada, y gracias a esas regalías se ha llegado a diversas tecnologías, formación de maestros y en fin. Pero el tema regulativo es cierto, el tema regulativo hoy por hoy, bueno, nosotros ya estamos en un proceso electoral, es un tema netamente político, pero sí creo que los tomadores de decisiones tienen que tener claro cuán adelante ha estado la educación privada y tomar esas buenas experiencias, ¿no? Yo creo que como reflexión, sí desde acá podemos invocarlos a abrir el diálogo y a mirar hacia adelante, ¿no? Y ver la experiencia de otros países.
Víctor, tú perteneces a una institución que es transnacional y sabes cómo se mueven otros países. Ustedes ambos han estado, Mariana, Juan Manuel, viajan a diferentes, bueno, en este momento no, pero han viajado a diferentes países y el tema online es algo normal. O sea, ya es algo que es, no sé por qué aún todavía en Perú tenemos algunas trabas sobre este mito. Pero sobre esa pregunta de la regulación, hay una pregunta que me parece bien interesante que han puesto en el chat. Es sobre los padres, ¿no? Mariana ha tocado los padres. Los padres en el sector educación básica nos metemos un poquito más. Digo, nos metemos porque yo tengo hijos de esa edad. Pero la pregunta es que los padres, ¿qué competencia y capacitaciones deberían darse, ¿no? Para fortalecer la educación en los niveles de la básica y la superior? Los padres, parece que los que estamos un poquito más cercanos a la primaria lo hemos entendido, pero los que están para la secundaria o para la universidad todavía perciben que sus hijos no están recibiendo el servicio educativo que habían contratado, algunos dicen, ya en términos, si quieren llamarlo, legales, pero las competencias se están desarrollando. Entonces, ¿qué deberían los padres? ¿Qué competencia o cuál sería el mensaje hacia los padres también? El que desea contestar, por favor. Bueno, la verdad que yo, como te digo, el problema se generó por un tema de expectativas para empezar. O sea, la expectativa del padre de familia era que el hogar se convirtiera, que su hogar se convirtiera en la escuela. Y entonces, y que trajeras todo lo que ocurre en la escuela ocurriera en su casa, lo cual es imposible. Y ahí también entraron a tallar los mitos. Esta educación que le están dando a mi hijo no es la que, o sea, para un padre de familia que cree que si su hijo no está recibiendo el mismo número de horas que recibiría si está en el colegio presencial, significa que el año escolar está perdido. Entonces, en realidad, ese padre de familia siente que su hijo está perdiendo el año, ¿no? Entonces, ese es un tema de expectativas y yo diría que ahí hay que hacer muchísimo trabajo de comunicación y sobre todo tener mucha paciencia porque la evidencia va a ser tan grande, la evidencia va a ir, el padre se va a dar cuenta con la evidencia de que lo que está pasando con su hijo en una educación virtual es que está desarrollando autonomía y que está desarrollando ciertas capacidades y las va a poder observar. Y eso lo va a ir convenciendo de que quizás su paradigma no era tan, digamos, tan cierto. Y va a comenzar a decir y a preguntarse, ¿no será que hay algo bueno en este nuevo, ¿no? en esta educación que está recibiendo mi hijo? Ahora, en cuanto al rol del padre, mira, yo no soy educadora, ¿no? Yo no me puedo atribuir eso, pero creo que el problema está en que el padre no puede ser el maestro, pues. Para eso el papá no tiene que cumplir un rol de maestro. Lo que tiene que hacer es cumplir su rol de padre. Y lo que está pasando con la pandemia es que se ha puesto en evidencia que hay un rol del padre de familia que no se estaba cumpliendo. Quizás ahora es mucho más, digamos, necesario porque están todos juntos y porque Entonces, creo que aquí, digamos, lo positivo de esta situación es que creo que si el padre ve como esto como una oportunidad para empezar a volver a reencontrarse con su rol de padre de familia, de padre en la educación de su hijo, y que acompaña el proceso con el maestro, o sea, él debe acompañar el proceso de su hijo, dependiendo de la edad, ¿no? Obviamente estamos hablando, si son niños muy chiquititos, muy pequeñitos, ese acompañamiento, ese estar ahí, tiene que ser mucho más intenso. Y va disminuyendo a medida que el niño va creciendo, va madurando y va desarrollando autonomía. De tal manera que el padre de un hijo universitario, no más allá de darle soporte emocional a su hijo y de interesarse por su futuro y de ser un buen ejemplo de personas con valores y buen ciudadano, el joven está en su propio proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que, digamos, creo que esa es otra de las grandes oportunidades que se están dando en la pandemia, de que los roles se están comenzando a entender mejor. El rol del maestro, el rol del padre, el rol del mismo alumno como protagonista de su propio aprendizaje. Listo, muchísimas gracias, Mariana. No sé si me quiere compartir. Sí, por complementar muy rápido. Yo lo que agregaría a todo lo que dijo Mariana es que evaluar ahora si el método es bueno, será lo que esperamos, ¿no? Es temprano, porque estamos con un prisma deforme, ¿no? Es decir, estamos mirando esto a través de una pandemia en un momento donde la cuarentena forzada dentro de casa no te deja ver claramente, ¿no? Yo creo que ahora, o tal vez cuando bajen un poco más los contagios en Perú y se vuelva una normalidad,
es cuando vamos a realmente ver y vamos a poder definir si la calidad de la educación en esta nueva modalidad donde se continúe es suficientemente buena y estamos preparados o no, y que tenemos que desaprender y que tenemos que aprender, ¿no? Evaluar hoy que un colegio lo está haciendo mal, después de que hace una sorpresa para todos, y con la nube enfrente de la pandemia, ¿no? Con este extremo de opinión, porque estamos en una situación totalmente extrema, hay que esperar un poco que el péndulo regrese para empezar a evaluar con más certeza, ¿no? Ahí quisiera agregar, Gustavo, si me lo permites cortito, que justamente me parece que este no es el momento de regular nada. O sea, en este momento lo último que haría yo es regular. No se puede regular este caos, esta curva de aprendizaje acelerada. Lo que hay que hacer es permitir que es la innovación. Justamente abrir las posibilidades para que todo lo que pueda desarrollarse, luego cuando venga, digamos, un periodo más estable, se pueda decantar las mejores prácticas, y ahí sí puedes introducir un cierto nivel de regulación. Siempre, como digo yo, muy básico, muy de lineamiento, ¿no? Sí, totalmente, Mariana. Lo que pasa, y estoy de acuerdo totalmente con ustedes, solamente el tema pasa, creo que el Estado en este momento regular no viene al caso. Y cuando un Estado, y ahí sí desde el centro a una reflexión, cuando el Estado piensa que su razón de ser solamente es la regulación, es ahí donde se siente que ya no, ¿qué hago? Al contrario, el Estado debería promover justamente este tipo de iniciativas, inversión privada, pública, más que regular. La regulación es buena, por supuesto, nadie dice que no, pero en este contexto es muy complicado porque nadie sabe hacia dónde estamos caminando, ¿no? Creo que es importante, y no sé si Juan Manuel quieres aportar algo sobre ello, o si no, bueno, ya sus palabras finales también para concluir este webinar. Sí, un poco el comentario era sobre la calidad de la educación y el precio, ¿no? Yo creo que pasado algunos meses y demás, a ver, todas aquellas instituciones que finalmente han invertido en plataformas, en capacitación y demás, tanto en educación básica como en superior, en donde probablemente estamos más acostumbrados al e-learning, ya se dejó de lado la discusión de la calidad y demás, ¿correcto? Yo creo que el tema del precio viene más por un tema económico, definitivamente la situación económica de las familias, y no fue casual tampoco. O sea, recordemos que a las pocas semanas de inicio de la pandemia empezaron pues en todos los canales de televisión a ver pues presentaciones de pseudo asociaciones de padres de familia que nadie conocía, y algunos periodistas con tendencia de izquierda y demás, a pedir y exigir 50% de reducción en las pensiones en general. Ojo, eso no fue en Perú, eso fue en la región en general, ¿no? Entonces, ya de alguna manera se creó una iniciativa, se creó pues una corriente en contra de la educación privada, ¿no? Entonces, yo creo que también hay de alguna manera, pues, detrás de esto, en muchos casos, corrientes políticas, ideológicas, que no les gusta la educación privada, ¿no? Ellos les gustaría, pues, de alguna manera que la educación sea totalmente pública, ¿no? Lo cual, obviamente, en un país como el Perú, con la brecha educativa que tenemos, es irreal. O sea, hablar de ese enfrentamiento innecesario entre educación pública y privada, que conversamos anteriormente, es innecesario. O sea, al final los privados lo que están haciendo es contribuyendo, invirtiendo directamente, ¿correcto?, para reducir la brecha. Y no solamente las instituciones educativas. Yo creo que es interesante ver cómo a lo largo de estos años, y es un trabajo que estábamos haciendo justamente desde CONFIEP y con empresarios de la educación, ver cuál ha sido el impacto de la inversión privada en educación, no solamente de instituciones educativas, bancos, mineras, compañías de telecomunicaciones, cómo han contribuido y cómo se han comprado, cómo como país hemos visto que no podemos seguir dejando la educación de lado, y que si no mejoramos la calidad de la educación, el futuro de nuestro país está condenado. Entonces yo creo que ese enfrentamiento es innecesario, y creo que ahorita es más un tema económico, correcto, que tenemos en general las familias y los padres de familia y todos, ¿ok? Pero que lamentablemente fue un poco trastocado y fue un poco orientado a un ataque hacia la educación privada, que es lamentable, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Alguno quiere hacer un comentario adicional? Si no, ya para dar cierre a este webinar, gracias al contrario por su tiempo. No sé si Víctor quieras decir algo. Gracias también por abrirnos la puerta de la cámara. No, agradecerles y sobre todo enfatizar que como extranjero en el Perú, estoy seguro que el Perú va a superar esta situación de pandemia, pero estoy más seguro, por lo que veo prácticamente que pasa en educación, que la calidad de la educación en Perú va en vías de mejorar, ¿no? Sobre todo por el perfil humano. Yo creo que el peruano tiene la capacidad y la ambición de educarse más, de mejorar, y eso va a llevarnos a tener un mejor Perú. Bien, si no hay más comentarios, quiero agradecerles a ustedes por su tiempo. Sé que son personas muy ocupadas y nos han regalado estos minutos, ya pasamos más de la hora, sin querer queriendo,
y bueno, ya estamos aquí reunidos virtualmente. Gracias Mariana por tu tiempo, gracias Juan Manuel, gracias Víctor y gracias a la Cámara y a todos los que nos han acompañado en este webinar a una hora inusual, pero también pensábamos en personas que se están conectando desde España. Un abrazo a ustedes, cuídense mucho y muy buenos días. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación.